Capítulo 3. La segunda piel. Izuku cerró la puerta de casa con más fuerza de la necesaria. El clic seco resonó en el apartamento, y casi al instante las voces de la cocina se apagaron. Durante un segundo solo hubo silencio. Después, el sonido rápido de una silla apartándose. Izuku. La voz de su madre llegó enseguida, cargada de alivio y angustia al mismo tiempo. Él se quedó quieto en la entrada, aún de espaldas, con una mano aferrada al pomo de la puerta. Había pasado horas fuera, probando sus nuevas habilidades, dejando que la euforía le nublara la cabeza lo suficiente como para no pensar en casa, en la mañana, en las palabras que le había escupido a su madre delante del desayuno. Pero ahora estaba allí otra vez. Y el peso de todo lo que había evitado lo golpeó de lleno. Inko apareció en el pasillo casi corriendo. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado más de una vez durante el día. Detrás de ella, Akari salió de la cocina con expresión tensa, cruzándose de brazos contra el pecho. ¿Dónde estabas?, preguntó Inko, acercándose a él. Te he llamado no sé cuántas veces, Izuku. No contestabas. Pensé que te había pasado algo. Izuku alzó la vista lo justo para mirarla un instante. Estoy bien. Su tono fue seco. Plano. Cansado. Inko se detuvo frente a él, apretando las manos. Eso no responde a mi pregunta. No tenía ganas de hablar. Soy tu madre. Soltó ella, con la voz quebrándose antes de endurecerse. Claro que tienes que hablar conmigo. Sales después de decirme esas cosas, desapareces todo el día y pretendes volver como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera pasado. Repitió Izuku, alzando por fin la mirada. Había algo distinto en sus ojos. Algo oscuro. Cansado. Demasiado viejo para alguien de 14 años. Akari lo notó enseguida. Izuku, baja la voz, advirtió, dando un paso al frente. Él ni siquiera la miró. Llevo años llegando a casa como si no hubiera pasado nada, dijo, clavando la vista en su madre. Años. Inko abrió la boca, pero no encontró palabras. Izuku soltó una risa corta, sin humor. Ahora te preocupa que no coja el teléfono. Ahora te preocupa dónde estoy. Pero cuando llegaba con la ropa rota, con moratones, con la cara hecha polvo, entonces no pasaba nada, ¿verdad? Eso no es verdad. Respondió Inko, visiblemente herida. Siempre me has importado, Izuku. Siempre. ¿Sí? Su voz bajó, y precisamente por eso sonó más afilada. Pues no lo parecía. El silencio se tensó de golpe. Akari frunció el ceño. Te estás pasando. Izuku giró la cabeza hacia ella, con la mandíbula apretada. Tú no te metas. Claro que me meto, replicó Akari. Mamá se pasa la vida trabajando por nosotros y tú actúas como si te debiera algo. Aquello hizo que algo estallara dentro de él. Porque sí me debía algo. Soltó de golpe. Su voz resonó por el pasillo, más alta de lo que él mismo esperaba. Inko dio un pequeño respingo. Izuku respiraba rápido ahora, con los puños cerrados a ambos lados del cuerpo. No dinero. No comida. No ropa. A mí no me faltaba eso, continuó, con una furia contenida que apenas lograba sostener. Me faltaba que alguien me mirara de verdad. Que alguien viera cómo volvía a casa. Que alguien preguntara antes de que fuera demasiado tarde. Que alguien estuviera ahí. Yo estaba ahí, susurró Inko, ya con lágrimas cayéndole por las mejillas. Izuku negó una vez, despacio. No. Estabas cansada. Estabas ocupada. Estabas trabajando. Y yo lo entendía, ¿sabes? Siempre lo entendía. Siempre tenía que entenderlo todo. Siempre tenía que ser bueno, callarme, no dar problemas, mientras a mí me hacían mierda ahí fuera. Akari bajó un poco la guardia. Su expresión cambió apenas, como si empezara a comprender que aquello no era solo enfado. Inko se llevó una mano al pecho, temblando. Izuku, si te estaban haciendo daño, ¿por qué no me lo dijiste? Él soltó una carcajada amarga. ¿Cuándo? ¿Entre un turno y otro? ¿Cuándo llegabas demasiado cansada para mantener los ojos abiertos? ¿O cuando yo fingía que no pasaba nada para no convertir mi vida en otro problema más? Inko cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra le estuviera clavando algo por dentro. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Y eso, en lugar de calmarlo, solo empeoró las cosas. Porque Izuku no quería disculpas. No ahora. No cuando llevaba demasiados años acumulando silencio. Siempre es lo mismo, dijo, con la voz ya más baja, pero cargada de un cansancio brutal. Lo siento. No me di cuenta. Hablamos luego.
Ya no quiero hablar. Izuku, por favor, ella dio un paso para tocarle el brazo. Él retrocedió de inmediato. El gesto fue pequeño. Pero dolió más que un grito. Inko se quedó paralizada. Izuku apartó la mirada, como si verla así le resultara insoportable. Déjame en paz esta noche, murmuró. Hijo, he dicho que me dejes en paz. La dureza de su voz hizo que Akari se tensara otra vez. Vale ya, Izuku, espetó. Entiendo que estés enfadado, pero no puedes tratarla así. Él la miró con una frialdad que no era habitual en él. No sabes nada. Y sin añadir una palabra más, se dio media vuelta y caminó hacia su habitación. Sus pasos fueron rápidos, duros, cargados de una rabia que no había terminado de salir. Al llegar a la puerta, la abrió de golpe y entró sin mirar atrás. Que hizo vibrar el marco y recorrió el pasillo como un disparo. El eco llegó hasta la cocina. Allí, Inko Midoriya se quedó inmóvil, con una mano cubriéndole la boca y los ojos empañados por lágrimas que se negaba a dejar caer. Akari, todavía sentada a la mesa, miró a su madre y luego al pasillo oscuro, con el ceño fruncido y una inquietud cada vez más difícil de disimular. ¿Desde cuándo Izuku habla así? Murmuró Akari, casi en un suspiro. Inko se secó la humedad de los ojos con el dorso de la mano. Algo le pasa, dijo con la voz rota. Algo grave. Pero no me deja acercarme. En el otro lado de la pared, Izuku no escuchó aquellas palabras. O quizás sí. Quizá solo decidió no prestarles atención. Se quedó de pie en medio de su habitación durante unos segundos, dándoles la espalda a la puerta, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. La oscuridad del cuarto le pareció extrañamente acogedora. Era pequeña, silenciosa, cargada del olor familiar de libros, cuadernos viejos y ropa limpia. Su refugio de siempre. Y, aún así, aquella noche ni siquiera ese lugar conseguía calmarlo. Se dejó caer en el borde de la cama con brusquedad. Los muelles crujieron bajo su peso. Apoyó los codos sobre las rodillas y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le marcaron blancos. La rabia seguía allí. No era una rabia simple, pasajera, de esas que arden un momento y luego se consumen. No. Aquello era más denso. Más profundo. Un resentimiento acumulado durante años, aplastado una y otra vez bajo el miedo, la costumbre y la culpa. Ahora, sin embargo, ya no parecía dispuesto a seguir quieto. Su madre quería hablar. Ahora. Quería saber si estaba bien. Ahora. Después de años enteros en los que él había vuelto a casa con la cabeza baja, con la ropa manchada, con heridas mal escondidas y excusas cada vez más pobres. Después de tantos silencios. De tantos mañana hablamos. De tantas sonrisas cansadas y tantas ausencias disfrazadas de sacrificio. Izuku cerró los ojos. Ahora sí te importa, murmuró entre dientes. Le dolió decirlo incluso estando solo. Porque una parte de él sabía que Inko lo quería. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero querer a alguien no siempre bastaba. A veces el amor llegaba tarde. A veces llegaba cansado. A veces llegaba cuando el daño ya llevaba demasiado tiempo echando raíces. Y él estaba cansado. Cansado de ser comprensivo. Cansado de ser el niño bueno. Cansado de tragarse el dolor para no preocupar a nadie. Respiró hondo. Una vez. 2. Intentó obligar a su cuerpo a relajarse. Si cierro los ojos, pensó, quizá se me pase. Quizá mañana despierte y todo esto habrá sido solo una locura. Quizá vuelva a ser como antes. Pero, en el fondo, supo que no quería volver a ser como antes. No después de lo que había sentido. No después de la fuerza. No después de esa libertad salvaje. No después de haber visto a Bakugo caer. Sus párpados se cerraron con más fuerza. Y entonces el suelo desapareció. No fue un sueño. Izuku lo supo incluso antes de comprender dónde estaba. No sintió la pesadez difusa de los sueños ni esa lógica borrosa que convierte lo imposible en algo aceptable. Sintió el aire. El frío. La presión del viento contra su cuerpo. Sintió el vértigo real de la altura. Abrió los ojos de golpe. Y vio la ciudad extendida bajo él. Miles de luces perforaban la noche de Musutafu como si el cielo hubiera caído del revés sobre la tierra. Las calles trazaban venas luminosas entre edificios, avenidas y tejados. El tráfico era un murmullo lejano, distante, casi insignificante desde aquella altura. Izuku estaba pegado al costado de un edificio. Boca abajo. Con ambas manos y ambos pies adheridos al cristal oscuro de una ventana imposible, como si la gravedad hubiese dejado de ser una regla y se hubiera convertido en una sugerencia.
Su respiración se cortó. Miró hacia abajo. Mala idea. El vacío se abrió bajo él con una profundidad brutal. Coches diminutos. Personas convertidas en puntos móviles. El asfalto a una distancia absurda. Debería haber gritado. Debería haber entrado en pánico. Pero no lo hizo. Porque algo más fuerte que el miedo lo atravesó de inmediato. Una descarga salvaje de adrenalina, euforía pura, eléctrica, embriagadora. Bajó la vista hacia sí mismo. No llevaba el pijama. No llevaba el uniforme. Su cuerpo estaba cubierto por un traje negro, ceñido, brillante en algunos puntos como si estuviera hecho de una sustancia viva más que de tela. Se amoldaba a cada línea de sus músculos como una segunda piel, sin costuras visibles, sin cierre, sin ninguna separación entre él y aquello. Sobre el pecho se extendía un símbolo blanco inmenso, orgánico, afilado, semejante a una araña cuyas patas se abrían hacia los hombros y las costillas con una elegancia inquietante. El material se movía levemente con su respiración. No ondeaba. No crujía. Latía. Izuku tragó saliva. Alzó una mano delante de sus ojos. Los dedos negros y estilizados se curvaron con una precisión perfecta, obedeciendo a su voluntad antes incluso de que llegara a pensarlo del todo. La superficie del traje parecía líquida y sólida al mismo tiempo. Reflejaba la luz de la ciudad en suaves brillos oscuros, como petróleo bajo la luna. ¿Qué? Susurró. Su voz salió más grave. Más profunda. Con una ligera vibración por debajo, como un eco que no nacía solo de su garganta. El sonido le recorrió la espalda como un escalofrío delicioso. El viento sopló con fuerza, azotándole el cuerpo, y entonces se dio cuenta de algo más. No tenía frío. No tenía miedo. Se sentía bien. No, más que bien. Se sentía invencible. La idea apareció en su mente sin pedir permiso, y en lugar de asustarlo, le hizo sonreír. Una sonrisa pequeña al principio. Incrédula. Temblorosa. Luego más ancha. Más libre. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza gloriosa. Todo en él parecía más vivo. El aire, la noche, la distancia, el pulso mismo de la ciudad. Sentía cada corriente de viento sobre la piel negra del traje. Oía sonidos lejanos con una claridad imposible. Podía distinguir conversaciones sueltas a varios edificios de distancia, motores, pasos, una sirena lejana. Y debajo de todo eso, en el fondo de su mente, algo susurró con una satisfacción tranquila. Mírate. Izuku se quedó inmóvil. No eran palabras exactas. No del todo. Era una intención. Una presencia. La misma que había sentido en la montaña, ahora más despierta, más atenta. No hostil. No todavía. Pero intensamente viva. Esto eres ahora. Izuku apoyó la otra mano contra el vidrio. Sintió la adherencia perfecta, natural, como si el edificio quisiera sujetarlo. Una risa corta y nerviosa escapó de su pecho. Luego otra. No, esto es una locura, dijo, aunque la emoción ya le estaba ganando terreno. Flexionó las piernas. Se impulsó. Y salió disparado. El primer salto le arrancó un jadeo. El segundo, una carcajada. El tercero, un grito. Izuku cruzó el vacío entre dos edificios con la velocidad de un proyectil, pegándose a la pared opuesta sin el menor esfuerzo. Sus manos y pies se aferraron a la superficie vertical como si esa hubiera sido siempre su forma natural de moverse. Corrió hacia arriba por el lateral del rascacielos, dejando atrás hileras de ventanas y reflejos de neón, y cuando alcanzó el borde, saltó otra vez al aire sin pensar en las consecuencias. No cayó. Instintivamente, lanzó el brazo hacia adelante. Algo salió disparado desde su muñeca con un sonido seco, preciso. Tuip. Izuku giró la cabeza justo a tiempo para ver una hebra negra y brillante estirarse desde su mano hasta engancharse en el edificio de enfrente. No parecía una cuerda corriente. Era más gruesa en algunos puntos, más viscosa, flexible, tensándose con una elasticidad imposible. Y entonces tiró de él. El mundo se inclinó. Su cuerpo trazó un arco perfecto en el aire. El viento rugió en sus oídos y Musutafu se abrió bajo sus pies como un océano de cristal y asfalto. Izuku soltó una carcajada abierta, salvaje, pura. No podía contenerla. Volvió a disparar otra hebra. Y otra. Y otra. Cada movimiento nacía de él con una naturalidad insultante, como si no estuviera aprendiendo nada nuevo, sino recordando algo que había tenido olvidado toda la vida.
Se balanceó entre edificios, cambió de dirección en mitad del aire, giró el cuerpo, pasó rozando carteles luminosos y azoteas, aterrizó durante un segundo en una pared vertical y volvió a impulsarse. Todo funcionaba. Todo. La ciudad ya no era una prisión de calles ni una maraña de obstáculos. Desde allí arriba era un patio de juegos. Una extensión infinita de rutas, alturas y velocidades. Izuku aterrizó en cuclillas sobre una antena metálica tan estrecha que, en circunstancias normales, ni siquiera habría podido mantener el equilibrio. El traje se ajustó a su piel con un leve estremecimiento, como si respondiera a su excitación. Levantó la vista hacia el horizonte y sintió algo que no había sentido jamás en toda su vida. Superioridad. No la arrogancia vacía de Bakugo. No la admiración impotente con la que siempre había mirado a los héroes. No. Aquello era otra cosa. Era la intoxicante certeza de que, por primera vez, nadie podía tocarlo si él no quería. Bajó la mirada hacia sus manos. El símbolo blanco del pecho parecía más nítido bajo la luz urbana. Las líneas del traje recorrían sus hombros, brazos y piernas con un diseño limpio, agresivo, elegante. Negro absoluto. Blanco puro. Una imagen afilada. Intimidante. Casi hermosa. Pensó en la máscara. Y ésta se retrajo. No con un gesto. No con una cremallera ni una costura invisible. Simplemente se deslizó hacia atrás como tinta viva retrocediendo sobre el agua, dejando su rostro al descubierto mientras el resto del traje seguía abrazando su cuerpo. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Izuku abrió los ojos, fascinado. Llevó una mano a su mejilla. Su piel estaba allí. Real. El traje no desaparecía, obedecía. Miró su reflejo deformado en un panel metálico de la azotea. Sus ojos verdes brillaban más intensamente de lo normal, delineados por una sombra sutil que endurecía su expresión. Parecía mayor. Más duro. Más peligroso. «¿Soy yo?», susurró. Y por primera vez en su vida, pronunciar esas palabras no sonó a decepción. Sonó a descubrimiento. No supo cuánto tiempo pasó moviéndose por la ciudad. Minutos. Quizá horas. La euforía hacía imposible medirlo. Bajó de azotea en azotea, corrió por paredes, se colgó de cornisas imposibles, aprendió a variar el grosor de las hebras negras, a impulsarse con ellas, a frenarse, a lanzarse. Descubrió que sus reflejos eran absurdos. Podía reaccionar al vuelo de una paloma antes de verla del todo, notar vibraciones extrañas en las superficies, presentir el movimiento de algo un segundo antes de que ocurriera. Se sentía ligero. Feroz. Libre. Y, sin embargo, en medio de aquella embriaguez de poder, algo cortó la noche. Un grito. Izuku se detuvo. No fue una duda. Su cuerpo reaccionó primero. Se pegó a la pared del edificio más cercano, agudizando el oído. A varias calles de distancia, en un callejón mal iluminado entre dos bloques comerciales, distinguió voces tensas. Un sollozo ahogado. El ruido seco de algo golpeando un contenedor. Su corazón se aceleró de otra forma. No de placer. De alerta. Avanzó por la fachada con rapidez, silencioso, y se asomó desde un borde. Abajo, en el callejón, 3 hombres rodeaban a una mujer joven. Llevaba un bolso contra el pecho y estaba acorralada junto a un muro, temblando. Uno de los asaltantes le apuntaba con una navaja corta. Otro intentaba arrancarle el bolso. El tercero miraba hacia la calle como un perro nervioso, pendiente de que no apareciera nadie. «Dámelo ya, joder», gruñó uno de ellos. «Y el móvil también». Por favor», balbuceó la mujer. «Llevaos el dinero», pero, el hombre de la navaja dio un paso más. «He dicho todo». Izuku sintió un tirón en el pecho. Durante un segundo se quedó quieto. Toda su vida había soñado con ser un héroe. Con llegar en el momento justo. Con salvar a alguien. Con hacer algo. Pero esto no era un examen. No era una fantasía infantil. No tenía licencia. No entendía qué era ese traje, ni de dónde venía su fuerza, ni si debía siquiera estar allí. Podía marcharse. Podía fingir que no había visto nada. Podía decirse que no era asunto suyo. Entonces la mujer soltó un grito cuando uno de los hombres le agarró el brazo con demasiada fuerza. Y algo en Izuku se quebró. «No», murmuró. La palabra salió fría. Firme. Bajó la máscara con un simple pensamiento. El material negro volvió a cubrirle el rostro, dejando solo las grandes manchas blancas a la altura de los ojos, que se estrecharon con una intensidad casi animal. «No voy a irme», dijo para sí. Se dejó caer. No aterrizó ruidosamente.
Apenas fue una sombra negra descendiendo por la pared hasta posar los pies sobre el ladrillo vertical a varios metros del suelo. Los asaltantes no lo vieron al principio. Solo la mujer alzó la vista, los ojos abriéndose de golpe, demasiado sorprendida para siquiera gritar. Izuku caminó por la pared como si fuera suelo llano. Uno de los hombres lo vio de reojo. Tardó un segundo en procesarlo. Pero quieto. Izuku se impulsó hacia adelante. La primera hebra negra salió disparada y se enrolló en la muñeca del hombre que sostenía la navaja. Un tirón seco. El cuchillo salió volando y fue a clavarse contra un contenedor al otro lado del callejón. ¡Qué mierda!, gritó otro. El segundo asaltante se lanzó contra él con un puñetazo tope. Izuku esquivó sin pensar siquiera. Fue como si el tiempo se ralentizara. Vio el golpe venir antes de que naciera del todo, giró el cuerpo con una elegancia casi instintiva y respondió con un empujón al pecho. Solo quería apartarlo. El hombre salió despedido 3 metros y cayó de espaldas sobre el suelo mojado, soltando el aire con un gemido estrangulado. Izuku se quedó un instante helado. Demasiado fuerte. El tercero sacó algo del bolsillo. Una barra metálica. Mala decisión. Izuku levantó la mano y disparó otra hebra. Esta se le pegó en toda la cara con un chasquido viscoso. El hombre soltó un alarido y empezó a manotear mientras perdía el equilibrio. «Quítame esta mierda. Quítamela». La mujer aprovechó para alejarse tambaleándose hacia la salida del callejón. El de la navaja intentó correr. Izuku cayó delante de él desde una pared lateral con una precisión brutal, bloqueándole el paso. Permaneció erguido, inmóvil, alto bajo la sombra de los edificios, con el símbolo blanco destacando en la oscuridad como una amenaza viva. El hombre se frenó en seco. «¿Qué demonios eres tú?», preguntó, retrocediendo. Izuku no contestó enseguida. Porque él tampoco lo sabía. Lo único que sabía era cómo se sentía. El poder vibrando bajo la piel. La fuerza contenida en cada músculo. La presencia en su interior, alerta, satisfecha, disfrutando del miedo ajeno. Podría acabar con ellos. La idea surgió tan fácil, tan limpia, que le revolvió algo dentro. Apretó los dientes bajo la máscara. No. No iba a cruzar esa línea. Todavía no. Lanzó 2 hebras más en un movimiento rápido. Una atrapó los tobillos del primero. La otra inmovilizó las manos del segundo contra la tapa del contenedor. En menos de 5 segundos, los 3 asaltantes estaban pegados, enredados y forcejeando inútilmente con aquella sustancia negra que se endurecía justo lo suficiente para mantenerlos quietos. El callejón quedó en silencio. Solo se oían las respiraciones agitadas. La mujer miraba la escena con el rostro pálido, abrazándose a sí misma. «Y yo, gracias», logró decir. Izuku giró la cabeza hacia ella. Bajo la máscara, su respiración seguía acelerada. No por el combate. Por la emoción. Lo había hecho. De verdad lo había hecho. Había salvado a alguien. No como Deku, el chico inútil al que siempre aplastaban. No como el soñador ridículo sin Kyuk. No como la víctima. Sino como algo nuevo. Algo capaz. Algo temible. La euforía regresó de golpe, más intensa que antes, mezclándose con una oleada de satisfacción que casi le hizo temblar. Notaba el cuerpo vivo, perfecto, sincronizado con el traje. Cada nervio encendido. Cada sentido abierto. Cada latido diciéndole que esto era real. La mujer dio un paso hacia él, aún temblando. ¿Eres un héroe?, la pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Izuku se quedó inmóvil. No supo qué responder. ¿Era un héroe? No tenía licencia. No tenía nombre. No tenía control. Ni siquiera sabía si aquello era un quirk o una maldición con forma de regalo. Pero había intervenido. Había ayudado. Y en el brillo asustado y agradecido de los ojos de aquella mujer, por un instante fugaz, vio el reflejo del niño que siempre quiso ser. Su garganta se cerró. «Vete a casa», dijo al final, con esa voz grave y distorsionada que casi no parecía suya. «Llama a la policía». Ella asintió varias veces, todavía conmocionada, y echó a correr hacia la calle principal. Izuku la observó marcharse. Luego miró a los hombres inmovilizados. Uno de ellos soltó una maldición. Otro empezó a forcejear con más violencia. Izuku se acercó un paso. Solo uno. Bastó. Los 3 se quedaron completamente quietos. Bajó la máscara, sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa fina, peligrosa, recién nacida. Y comprendió algo aterrador. Le había gustado. No solo ayudar.
No solo salvarla. Le había gustado el control. El miedo en sus ojos. La facilidad con la que había dominado la situación. La fuerza. La superioridad. La sensación de ser él quien imponía las reglas. Retrocedió un paso, perturbado por su propio pensamiento. La presencia en el fondo de su mente pareció agitarse, complácida. Podemos hacer más. Izuku alzó la vista hacia las azoteas. No respondió a esa voz. Pero tampoco la rechazó. Se impulsó con un salto y volvió a la pared. Luego al edificio de al lado. Después al siguiente. En cuestión de segundos ya estaba otra vez por encima de la ciudad, con la noche abriéndose ante él y el viento envolviéndolo como una ovación salvaje. Musutafu brillaba bajo sus pies. Basta. Indefensa. Llena de criminales, héroes, civiles, sombras y posibilidades. Izuku aterrizó en lo alto de un edificio y se quedó allí de pie, respirando hondo, mientras el símbolo blanco de su pecho resaltaba contra la oscuridad. Abajo, en algún lugar, la policía encontraría a 3 delincuentes pegados a un callejón y a una mujer viva para contar lo ocurrido. Arriba, sobre la ciudad, un chico que había pasado toda su vida siendo débil apretó los puños y sintió el inmenso peso de una verdad nueva asentarse dentro de él. Ya no era el mismo. Ya no quería ser el mismo. Y aquella segunda piel, negra, viva y hambrienta, parecía comprenderlo mejor que nadie. La máscara se retrajo una vez más, dejando su rostro al descubierto. El viento agitó su cabello verde. Sus ojos brillaron con una intensidad extraña mientras contemplaba el horizonte. Bakugo. Su madre. La escuela. Los héroes. Todo eso seguía ahí abajo. Esperándolo. Pero ahora Izuku los miraba desde arriba. Y por primera vez en toda su vida, no sintió impotencia. Sintió posibilidad. Sintió hambre. Sintió poder. Y mientras la noche se cerraba alrededor de él como un pacto silencioso, Izuku Midoriya sonrió hacia la ciudad con una emoción feroz latiéndole en el pecho. No sabía qué iba a convertirse. Héroe. Monstruo o algo intermedio, pero una cosa era segura. Nadie volvería a pisotearlo tan fácilmente.